Mateo 24, del 27 al 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor añada bendición a su palabra. En el desarrollo de esta serie venimos realizando, y más específicamente del capítulo 24, hemos visto cómo el Señor le da respuesta a las preguntas del discípulo o de sus discípulos en lo tocante a su regreso al fin del templo, la destrucción del templo y el fin de este siglo. El Señor ha enseñado a través de lo que hemos ya visto, lo que no son las señales y también lo que sí son las señales que antecederán a su venida. El domingo pasado dimos final entonces a lo que son las señales antes de la venida del Señor. Y para el día de hoy damos paso entonces al evento mismo de la venida del Señor y aquello que ocurrirá en ese momento. En lo que he colocado como título, el retorno del Rey, la primera parte, porque estoy seguro que tomará varias ocasiones, varios momentos para tratar este tema, varios sermones. Y vamos a ver entonces el retorno del Rey en la primera parte el día de hoy. Y quisiera tratar solo dos tópicos, hablar de la ocasión de su retorno y de algunas características generales del retorno de nuestro Señor. La ocasión y algunas características, entonces, es lo que vamos a estar hablando según el pasaje que estuvimos leyendo hace un momento. Así que demos paso, mis hermanos, para agilizar a la ocasión de su retorno. Ya vimos nosotros cómo el Señor nos habla de la abominación y también de la gran abominación, como aquella que sería previa a la segunda venida. También enseñó a sus discípulos acerca de la tribulación y de la gran tribulación como señal que antecederá a la segunda venida. Habló de la apostasía que estaría presente a lo largo de todos los tiempos de la iglesia, pero una gran apostasía característica de los momentos antes de su retorno. Así que vamos a encontrar, mis queridos hermanos, que todos estos eventos de los que el Señor Jesucristo ha estado hablando son la cortina de fondo en la que se dará el evento mismo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con regularidad, algunos cristianos consideran que la segunda venida del Señor será antes de los eventos que está anunciando nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia no va a pasar por ellos. Que cuando hablamos de tribulación no pasará por tribulación. Que cuando hablamos del anticristo, como estuvimos hablando el domingo pasado, la iglesia no le verá. Que la iglesia no será tribulada bajo ningún concepto. Ahora, nosotros debemos reconocer lo que el Señor Jesucristo claramente está hablando. Aquellos que enseñan tal cosa como una iglesia que no sufre tribulación son considerados como pretribulacionistas. Creen entonces que el Señor vendrá antes de la tribulación. Pero esto despojaría todo el carácter de señal que hemos estado viendo a lo largo de estos sermones. Las señales deben estar antes de la segunda venida. Las señales deben estar apuntando a algo que viene más adelante. Los discípulos debían entender claramente entonces que la venida del Señor se acercaría en la medida que ellos tuviesen contacto con esas señales.
el mundo entonces iba a estar con esa impresionante congestión de la que el Señor Jesucristo ha estado hablando, de la apostasía, el mundo contrario a la iglesia, la gran tribulación. Todo esto debe esperarlo la iglesia, que sería para ella, no que de alguna manera iba a ser raptada en forma secreta antes de estos eventos, porque tal postura es improcedente con el pensamiento general del pasaje que estamos nosotros señalando. Cuando usted va en una carretera por su vehículo antes de entrar a Barranquilla y se encuentra que hay una señal que dice que se está aproximando a Barranquilla, usted espera que esa señal esté antes de Barranquilla, y es lógico, no va a estar posterior a llegar a ella. De manera que cuando hablamos de las señales, deben ser previas a la segunda venida, y esperar entonces que la venida del Señor será antes de las señales es algo de verdad ilógico. Es algo que no tiene sentido. Y es la confusión que ha dado como resultados a muchos sistemas escatológicos el día de hoy. Sistemas escatológicos que no hacen otra cosa de llenar a algunos creyentes de un pensamiento y una esperanza que no será así. La Biblia habla en una perfecta claridad acerca de cuáles serán los eventos que acontecerán antes del fin. Y muchos están en una seguridad falsa esperando la aparición del Señor para que en una forma furtiva aparezca y rapte secretamente a la iglesia para que ella no sea atribulada. Pero el Señor dice en forma clara, como ya lo hemos visto, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es más, dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En esta declaración del Señor nos deja ver claramente que el pueblo, su pueblo, sigue presente hasta el día del fin. Claro que majestuosamente el Señor promete también aquí en estos textos que Él consolará a la iglesia y dará poder a la iglesia para soportar esos días de estragos tan terribles sobre ella. Pero por causa de los escogidos, y no podemos pensar que se refiere solo a un remanente judío, por causa de los escogidos de la iglesia estará presente, mi hermano, cuando el Señor venga. Y ese momento la iglesia será atribulada. La iglesia estará atravesando por terribles dolores. Cuando el apóstol Pablo consuela a la iglesia de Tesalónica, no lo hace en la esperanza de un rapto secreto, sino de una venida visible y gloriosa de nuestro Señor. Cuando dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. De manera que Pablo no consuela a la iglesia esperando ser raptada, sino esperando ver visiblemente, reconocer desde los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Así que esa idea pretribulacionista debe entenderse, mi querido hermano, como algo que debe abrazar toda la iglesia. Y no podemos pensar que cuando se habla de tribulación, mucho menos vamos a considerar que la única iglesia atribulada será la iglesia judía, como lo enseñan los dispensacionalistas. Porque Pablo le está hablando a Tesalónica, y Tesalónica no era una iglesia judía, era una iglesia gentil. Y a ellos les dicen, miren, el Señor aparecerá y daros reposo con esta noticia. Así que no es correcto engañar a los creyentes con abrazar la idea de un escape al sufrimiento, a los padecimientos, porque nuestro Señor vendrá a robarnos de este mundo. Cuando el Señor establece la gran comisión,
una gran comisión que la iglesia debe cumplir. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con todos vosotros hasta el rapto. No dice eso, hasta el fin del mundo. El Señor no les dice entonces que la iglesia debe trabajar y evangelizar solo hasta ser raptado. La iglesia debe predicar hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Siguiendo este mismo orden de idea, mis hermanos, el Señor establece entonces su segunda venida como posterior a todos los eventos que ya hemos anunciado. E inmediatamente después, dice el versículo 29, e inmediatamente después. ¿Cómo encaja una idea pretribulacional con una afirmación como esta? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. De manera que el Señor dice, después de todo lo señalado. Y Pablo dice, anunciando, debemos esperar primero la aparición de todas estas señales. Debemos entender entonces, mi hermano, que el retorno de nuestro Señor Jesucristo es posterior a los eventos que hemos estado señalando. Por orden lógica de idea, las señales anuncian que Él viene. Entonces, si vemos la ocasión, mi hermano, que es posterior a las señales, ahora veamos algunas características generales del retorno del Rey. En este segundo punto quiero ver 5 características generales en lo que me resta de sermón. 5 características generales. Y las describo como generales, puesto que vamos a ver en el capítulo que sigue, en el capítulo 25, que nuestro Señor Jesucristo estará tratando alguna de ellas con más claridad. Así que ahora en los textos que leímos solo vamos a ver unas características generales o una mirada general a los eventos que ocurrirán en ese momento que el Señor Jesucristo venga. ¿Cómo será ese retorno? Mateo 24, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que la primera característica es que se trata de un retorno visible y personal. Se trata de un retorno visible y personal. Recordemos que el Señor está diciendo, cuando digan, helo aquí en el desierto, no le creáis. La falsedad entonces de los maestros es que el Señor se manifestará en una forma escondida. Se encuentra acá adentro, no vayáis, no entréis. Y el Señor dice, no será así, no será escondidas. No será en lo secreto, será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. El Señor dijo en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces será un retorno visible y personal. Recordemos esa promesa que hicieron los ángeles a nuestros discípulos, a los discípulos del Señor, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces la promesa era desde el comienzo, desde su ascensión, que así como lo vieron ir, así, visible, entre las nubes, así será su retorno, personal y visible. Fue una ascensión personal y visible. Su retorno guardará esta misma característica. Se mostrará en el cielo. La teología moderna habla de un retorno progresivo del Señor Jesucristo. Y habla del retorno progresivo en un aspecto moral, que Cristo viene regresando desde que se fue.
viene regresando por la ética cristiana que se viene enseñando en este mundo. Tal pensamiento es contrario a una idea de un regreso visible y personal de nuestro Señor Jesucristo, y contrario al texto que acabamos de leer. Como dice también el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces no viene por etapa, no viene en forma progresiva, vendrá un día y será visible. A los tesalonicenses le dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Mire que habla de la venida del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ninguno de estos pasajes defienden una idea de un retorno a escondidas, de un retorno secreto, sino un retorno visible y personal. A Tito le escribe en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, no secreta, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo dejar por fuera el texto que todos conocemos? He aquí que vienen las nubes, con las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ninguno de estos pasajes apoya la idea de un retorno del Señor en forma furtiva, clandestina. Son pruebas claras de que será visible, física y personal. Nuestro Señor regresará. Y no habrá un solo ser humano que haya existido, que existe el día de hoy y que existirá hasta ese día, que pueda ignorar o que vaya a ignorar ese evento. Todo ojo le verá. Ahora, no se trata de que los hombres tengan la capacidad o el entendimiento para reconocer que eso que está entrando, que ese que está entrando por las nubes es el Señor. No se trata de una habilidad cognitiva en los hombres para ese día. Se trata que el Padre está decidido en que todo ojo va a reconocer al Señor. De que todo ojo le verá. De que su Hijo en su retorno no será ignorado. De ninguna manera será ignorado. Y Él garantizará que todo lo necesario para que esto ocurra se dé. Él mismo hará que todo ojo humano pueda percibir el terror del regreso de nuestro Señor. Así que es visible y personal. Número 2, será entonces un retorno glorioso y temible. Glorioso y temible. Versículo 30. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En este punto nuevamente no se apoya una venida secreta pretribulacional. No hay nada de gloria en raptar secretamente algo. Y que el Señor venga a raptar una parte de su pueblo y ser imperceptible por el resto del mundo no aporta gloria a su venida. Esto se ha hecho famoso aún por las películas pretribulacionistas como Dejados Atrás y otras, en los cuales el pueblo entonces espera un momento en el que desaparecerá misteriosamente de la faz de la tierra un grupo de creyentes. Y desde ese momento se empezará a especular la razón por la cual desaparecieron. Y no quisiera decir
todo lo que se especula, desde alienígenas hasta todo tipo de cosas que se robaron, se raptaron a un grupo de personas. Pero nada de eso lo vemos nosotros, mi querido hermano, en el texto bíblico. Por eso es que Pedro le llama a la segunda venida el día del Señor grande y manifiesto. Todos los textos que anuncian su regreso utilizan una expresión particular. Y es la expresión apocalipsis, paracenosis o parusia, que quiere decir que Él aparecerá, regresará, se manifestará, y todas estas expresiones apuntan a una visible, a un retorno visible, y más específicamente al retorno glorioso de un rey. Y es eso precisamente, mi hermano, lo que nosotros debemos reconocer. El Señor ya abandonó con su muerte su etapa de humillación, y desde la resurrección inicia su etapa de glorificación, y Él está sentado a la diestra del Padre, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El retorno de nuestro Señor es uno glorioso. Y yo sé que nuestro lenguaje es sumamente torpe para describir esto. La llegada de un rey, la entrada triunfal de ese glorioso rey más poderoso que todo el universo, entrando a este frágil mundo, a este frágil planeta, y una constelación de ángeles tocando trompeta en honor a ese retorno desde los cielos. El estruendo de su llegada será único, mi hermano. Único, tan único como su mismo regreso. En ese momento todas las rodillas se tornarán débiles ante la majestad y caerán en tierra temblando por la aparición de nuestro glorioso Señor. Él no regresa en estado de humillación, sino en estado exaltado hasta lo sumo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No hay nada, mi hermano, que en este pasaje sugiera que el Señor entrará en este mundo en una condición de paz y de amor para los hombres. Como decía el profeta Joel: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume la hojarasca. Como el pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos. Se pondrán pálidos todos los semblantes. El profeta Sofonías lo dice de esta manera en el capítulo 1, versículo 16 en adelante: día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ninguno de estos pasajes nos permitirían a nosotros considerar un retorno en paz. Es un retorno glorioso y temible. Tercera característica, es un retorno de cataclismo cósmico.
será un retorno de cataclismo cósmico. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29, el Señor lo dice. Ahora, Lucas lo registra de esta manera, y quisiera citar también Lucas en el capítulo 21, versículo del 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. De manera que no solo los hombres temblarán horrorizados por el retorno del Rey, sino que el universo mismo sufrirá grandes cambios ese día, mi hermano. Por la presencia del Señor, la tierra entera será conmovida. Y nuestra imaginación no es lo suficientemente fértil para entender esto, mi hermano, para concebir el evento en su justa dimensión. Pero piense por un momento, el Señor entrando y los ángeles tocando trompeta de juicio, sonido de batalla, y los estamentos de la tierra, el cielo temblando por la majestuosa llegada del Rey, el mar saliéndose de su cauce y todos los elementos de esta tierra siendo conmovidos hasta el polvo. No habrá persona distraída ese día, mi hermano. No habrá persona que ignore ese evento. Todos los hombres, por el impulso glorioso del regreso del Señor, contemplarán espantados lo que ocurrirá. La hecatombe que producirá nuestro Señor Jesucristo será algo jamás visto. Ninguna guerra, ningún desastre natural, ningún evento trágico que ha tocado esta tierra podrá compararse con lo que ocurrirá ese día, mi hermano. Pedro lo dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Y el versículo 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Así que se trata, mi hermano, de una llegada visible, personal, gloriosa, con poder, y que trastornará toda la creación. El profeta Joel decía: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, y tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Joel 2, del 2 al 10. Y el versículo 11 que quiero leer también dice: Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento.
Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El gran desacierto de la iglesia hoy es predicar un retorno pacífico y amoroso de nuestro Señor, cuando el texto bíblico jamás lo enseña así. Será un día de espanto. Cuarta característica, será un día de llanto y de lamento. De llanto y de lamento. Y lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La humanidad entera jamás se ha unido en llanto por una tragedia. Hasta este momento, cada desgracia que viene sobre un país es motivo de alegría para otro. La caída de un imperio representa que otro subirá. Pero cuando se menciona la llegada de nuestro Señor, se anuncia sin lugar a duda el más grande de los lamentos universales. El más grande de los lamentos universales. Se unirán ese día, no importando el color, no importando la religión, la condición social, no importando en qué continente se encuentre, si escucharon o no acerca de la predicación del evangelio, ese día se unirá la humanidad en un llanto. De allí que nuestro Señor Jesucristo utilice siempre la expresión en cuanto a su segunda venida, que será el lloro y el crujir de dientes. Porque no habrá valiente ese día, mi hermano. No habrá persona orgullosa de ojos altivos ese día. El más fuerte temblará. El más aguerrido caerá postrado, como dice Lucas, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que están ocurriendo. Cuán distinta entonces será la segunda aparición de nuestro Señor. Cuán distinta a la primera. En la primera fue anunciado a un puñado de pastores humildes. Pero en esta todo ojo le verá. En la primera los ángeles cantaron y dijeron buenas nuevas de gran gozo. En esta segunda los ángeles tocarán trompeta de juicio para toda la humanidad. En la primera vino y posó sobre un frágil pesebre, ignorado por muchos. En esta segunda vendrá con su trono de gloria, trayendo a juicio a todo hombre y a todos sus pensamientos. Descenderá el Señor a juzgar a las naciones. Vendrá no como la primera vez, mi hermano. Vendrá a juzgar a todos los hombres. Y la agonía de la humanidad, el llanto de la humanidad ese día, por las trompetas del juicio, por el sonido escalofriante de los elementos de la tierra siendo deshechos y consumidos. Todo eso, mi hermano, será solo la cortina musical del fondo de la venida del Señor. Todo ese terror será solo lo que tendrá de fondo la llegada del verdadero rey, del juez, que hará su aparición gloriosa desde los cielos. Será un retorno de llanto y lamento. Y por último, será un retorno de alegría y consuelo para su pueblo. Será un retorno de alegría y consuelo para su pueblo. Aquí es donde usted dice amén, porque es la buena noticia para usted.
es la buena noticia para usted. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. En medio de ese espantoso momento, en medio del terror y el llanto de la segunda venida, en medio de lo escalofriante que será el momento de ver la tierra misma siendo consumida, será visible la amada iglesia del Señor. Será visible, porque no habrá un rincón, por muy lejano que sea, de este mundo, en el que esté uno de sus pequeñitos, el que Él desde allá los haga estar en su presencia, que no sea atraído a Él. Cada uno de aquellos por los que Él derramó su sangre, cada uno de ellos que Él prometió que no se perderían, cada uno de ellos, ninguno de ellos será dejado atrás, ninguno de ellos, el retorno será para ellos en juicio. Todas las piedras vivas que forman su templo, todas las ovejas escucharán la voz del pastor ese día y vendrán a Él. Gloria a Dios por esa maravillosa noticia. El gran pastor, el buen maestro, ese día será reconocido, pero también será reconocida la oveja, el más pequeño hasta el más grande, de toda tribu, lengua y nación. No importará si fueron en este mundo pobres o ricos, o si tenían mucha preparación o eran carentes de ellos. No importaba si hacían parte de unas iglesias grandes o iglesias pequeñas de provincia o de veredas o de pueblo. Ese día será una sola iglesia convocada por el Señor, exaltada a los cielos, y todos verán la gloriosa amada esposa del Señor. Cuán gran contraste habrá ese día, mi hermano. Mientras la venida del Rey será para muchos la más grande de las desgracias, la más fiera de las tragedias, para otros, para nosotros, la iglesia perseguida, la iglesia odiada por el mundo, esa manifestación, mi hermano, será la más esperada de todos los tiempos. Una iglesia que no apostató de la fe, una iglesia que se mantenía firme aun cuando el mundo la atacaba. Una iglesia que entregó su sangre, si es posible, en la predicación del evangelio, que guardó el buen depósito de la fe hasta ese día. Como Pablo dirá, Él es poderoso para guardarlo hasta ese día. El momento más esperado llegó. El momento en que la parábola del trigo y la cizaña cobrará vida delante de todos los hombres. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mi hermano, no hay evento que deberíamos anhelar más que este, con toda la fuerza de nuestro corazón. Pero iglesia del Señor, entiéndelo. Tu Salvador se acerca. El Rey regresará. Amigo que estás en este lugar, el Rey se acerca. Y no habrá lugar donde esconderse. Y la pregunta que debemos hacer es: ¿de qué lado estarás ese día? ¿Serás contado con aquellos
que descenderán a la muerte y verán ese día la ira eterna del Señor. Y sufrirán con espanto el juicio de ese rey, que solo verán la ira de Dios en la faz de Cristo. O serás contado con la amada iglesia, la que será reconocida públicamente pura y sin mancha. Y a ti, mi hermano, que exhibes el nombre de cristiano, también recuerda, el Señor se acerca. Y si el Señor se acerca, deja ya entonces de estar jugando. Deja ya de adorar al Señor con tu boca, pero que tus actos siguen esa misma corriente de pecado del mundo. Deja de vivir para ti, para los deleites de la carne. Si eres cristiano, entiende, el Señor se acerca, vive piadosamente. Pero mi hermano, si tú eres de los que guardas tu fe el día de hoy, si luchas cada día por presentar el evangelio con tus labios y con tus actos, si perseveras en la gracia, para ti es un consuelo. El Señor regresará pronto. Y toda clase de incomodidad que tú vivas el día de hoy por el evangelio será recompensada ese día, mi hermano. Por eso dice Lucas 21, del 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Miren lo que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, versículo 28, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Este mensaje es para la iglesia. En medio del terror de su venida, levanta la cabeza, porque el Señor viene para que tú seas consolada, amada iglesia, para que tú reines por la eternidad con Él. Levántate, iglesia, entonces, y espera en el Señor.